Dios les bendiga y les guarde a todos los que me ven a través de las redes sociales y que se encuentran en diferentes partes del mundo. Aquí estamos en Maracay, Estado Aragua, en nuestra iglesia en construcción, La Voz de la Esperanza. Y aquí estamos. Ok. El tema de hoy es la resurrección de Jesús, columna vertebral del cristianismo. Y leo algunos comentarios que escribí. La resurrección de Jesús es el evento que sostiene todo el edificio de la fe cristiana. Sin la resurrección, el cristianismo sería simplemente una filosofía ética más. Pero con la resurrección se convierte en una promesa de vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuáles son los tres elementos de mayor trascendencia de esta doctrina cardinal? ¿Cuál es la doctrina cardinal? La resurrección. Esta doctrina cardinal tiene tres elementos principales, trascendentes, importantes. El primero de ellos es la base histórica, un hecho, no un mito. Cristo resucitó y es un hecho, no es un mito. Tal vez los racionalistas que no creen en los milagros, muchos de ellos creen en que hubo un Jesús histórico, pero ese Jesús que caminó sobre las aguas, que resucitó a Lázaro, que sanó leprosos, que resucitó, eso es mito, eso es fanatismo, eso son metáforas, esos son cuentos de camino. Pero la resurrección de Jesús no es un mito, es un hecho histórico. La resurrección no se presenta en la Biblia como una metáfora, sino como un evento físico y comprobable. El sepulcro vacío. Uno de los hechos históricos es que la tumba estaba vacía. Las mujeres fueron las primeras testigos. Un detalle que otorga credibilidad histórica dado el contexto legal de la época. Eso está en Lucas capítulo 24, versículo 1 al 6. Quien pueda leerlo en su casa donde usted se encuentre puede reposar eso. Además, las apariciones corporales. Jesús no regresó como un fantasma. Jesús se le apareció a sus apóstoles, permitió que lo tocaran, comió con ellos. Por eso es que algunos preguntan: pastor, y cuando nosotros resucitemos, que estemos en el cielo, ¿cómo va a ser eso allá? ¿Vamos a comer? Sí, vamos a comer. Lucas capítulo 24, versículos 39 al 43 nos habla de esa aparición corporal. Por su parte, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 6, Pablo nos dice que el Señor se le apareció a más de 500 personas, lo vieron al mismo tiempo. Y la mayoría de ellos todavía vivían en los días en que Pablo escribe la epístola a los Corintios. Ahora, ese es un elemento. El segundo elemento de la resurrección de Cristo es el valor teológico. ¿Por qué es la columna vertebral de la fe cristiana? ¿Por qué es ese andamiaje poderoso y portentoso? ¿Por qué es la piedra angular de la fe? ¿Por qué es la más importante de todas las doctrinas? Sencillamente, hermanos, Pablo dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Ahora, la resurrección de Jesús nos da la validación de su identidad. Demuestra que Jesús es quien dijo ser el Hijo de Dios con poder.
Romanos capítulo 1, versículo 4 atestigua y confirma esa verdad. Pero además, victoria sobre el pecado. Su muerte pagó la deuda. Repita conmigo: su muerte pagó la deuda. Pero su resurrección garantiza que el pago fue aceptado y que la muerte ha sido vencida. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y un tercer subelemento de ese elemento teológico: garantía de nuestra propia resurrección. El subpunto anterior, victoria sobre el pecado, lo confirma Romanos capítulo 4, versículo 25. Y la garantía de nuestra propia resurrección, hermanos: Cristo fue las primicias. Su victoria asegura que los que creen en Él también vencerán la muerte. Primero los Corintios 15, 20 al 22 lo atestigua. Y allí, porque es la columna vertebral de nuestra fe. Porque supongamos que Cristo no haya resucitado, la vida nuestra es hasta abajo. Usted murió y hasta ahí llegó. Todos sus familiares, los que partieron con Cristo antes de nosotros, ya se volvieron ceniza, polvo, como la famosa canción del grupo Kansas, polvo en el viento. Y la esperanza, la fe queda sepultada también. La mayoría de las religiones del mundo creen que la vida, al llegar la muerte, se cerró el ciclo, no hay más allá, no hay eternidad. Pues déjeme decirle que sí hay eternidad. Y la resurrección del Señor asegura que los que creen en Él también vencerán a la muerte. Hay dos tristezas. Una tristeza es basada en la desesperanza y otra tristeza es basada en la esperanza. Cuando morían los cristianos en el tiempo de Pablo, los de Tesalónica entraron en un conflicto existencial porque pensaban que hasta ahí llegaba todo. Ajá, fuimos fieles, pero tengo familiares que partieron, Pablo. ¿Ahora qué podemos hacer? Y Pablo les escribe y le dice que la muerte no es el fin, es el principio de la eternidad. Y Pablo fue más allá y le dijo: miren, no solamente que no es el fin, sino que quiero darle a conocer una revelación y una doctrina nueva. Escuchen, tesalonicenses, que ya se los dije a los corintios. Escuchen, no todos moriremos, pero todos seremos transformados al sonar la trompeta, porque la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedemos, no precederemos a los que resuciten, sino que ambos grupos seremos levantados juntamente. Lo mortal se vestirá de inmortalidad y lo pecaminoso será transformado, nuestros cuerpos serán glorificados y la mano poderosa del Espíritu Santo nos levantará para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre, siempre con el Señor. Denle un aplauso fuerte. Creemos
en esa doctrina cardinal de nuestra fe. Aparte de lo que hemos hablado ya, de ese primer elemento, la base histórica de la resurrección, que es un hecho y no un mito, y el valor teológico, porque es la columna vertebral de nuestra fe. El tercer y último elemento trascendente de esta doctrina cardinal es el impacto en la vida del creyente. La resurrección no es solo un evento futuro, tiene aplicaciones prácticas para el aquí y ahora. Primero, es una esperanza viva, a diferencia de las esperanzas del mundo. Por eso es que Pablo dice que cuando pierdes un familiar y parte con el Señor, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. ¿Qué es una tristeza desesperanzada? Aquellos que creen que cuando llegó la muerte hasta ahí llegó todo. Pero una tristeza esperanzada es los que creemos firmemente en Cristo, en su obra, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión y en sus promesas. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Entonces ya nuestra vida, el poder de la resurrección, el impacto en la vida del creyente, como tercer elemento trascendente, es que aviva nuestra esperanza. La esperanza no solamente no está basada en la tristeza desesperanzada, sino que agarra vida. Se le llama esperanza viva. Alguien que lea, por favor, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3, con fuerza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Gracias a la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nuestra esperanza ahora es viva. ¿Cuántos dicen amén? Estos son entonces, en resumen, los tres elementos trascendentes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el primer elemento trascendente? Es un hecho histórico, no un mito. Segundo elemento trascendente, el valor teológico. De allí que la doctrina de la resurrección es la columna vertebral de nuestra fe. Y tercer elemento trascendente, impacto en la vida del creyente, porque cuando vivimos esas situaciones, el dolor está, pero sabemos que nos volvemos a reunir para siempre y para siempre. Siempre acostumbro a decir que nuestro Señor Jesucristo nunca descansó. Yo creo que Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo solamente descansaron un día, que fue después de la creación, y al séptimo descansó. Pero Dios se cansa, no se cansa, pero es un término antropomórfico, humano, para que podamos entender de que Él trabajó fuertemente 6 días y al séptimo no siguió trabajando. No es que se cansó, porque es eterno, es poderoso, pero así podemos nosotros entender mejor el lenguaje. Para poder entender a Dios, Él tiene que bajarse un poquito a nuestro idioma. Por eso es que cuando Él habló con el maestro Nicodemo, que le dijo: te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo, que era un gran maestro, exégeta, intérprete de la ley, fariseo de gran conocimiento, dijo: ¿cómo es posible que vuelvan a nacer? O sea, hacerme un embrión y introducirme en el vientre de mi madre,
Jesús le dice: ¿eres maestro de Israel y no sabes esto? Si te hablan un lenguaje normal, nominal, en un lenguaje sencillo y humano, no entiendes. ¿Cómo será si te hablase en el lenguaje espiritual con elementos del cielo? Mucho menos. Entonces el Señor se baja para que podamos entenderlo, para que podamos comprenderlo. Y yo siempre recuerdo, en cada vez que hablo de este tema, cada Semana Santa, cada domingo de resurrección, digo que el Señor nunca descansó, solamente el séptimo día. El Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creadores de todo. Luego, cuando Cristo se humaniza, a los 12 años dijo a sus padres: mi Padre trabaja y yo trabajo. Y cuando murió en la cruz, que colocaron aquel epitafio, aquel nombre en la cruz en 3 idiomas: hebreo, arameo y latín, y Jesús Nazarenus Rex Ideurum, 3 idiomas, traducido como Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, en 3 idiomas: el latín, el hebreo y el griego. ¿Alguien ha interpretado eso de la siguiente manera? 3 idiomas porque cada idioma representaba algo. El latín era el idioma del Imperio Romano, representaba la fuerza y el poder. El griego era el idioma de los grandes filósofos, simbolizaba la sabiduría humana. El hebreo representaba la religión y la espiritualidad. No en vano hicieron eso así. El significado es que tanto el poder como la sabiduría y como la espiritualidad deben rendir culto y pleitesía al que estaba en la cruz, Jesús de Nazaret, Rey de reyes y Señor de señores. Pero cuando él dice: Eloi, Eloi, lama sabachthani, no era hebreo, no era griego, no era latín, era arameo, lo cual significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego expira, muere, y al morir, alguien diría que descansa en paz. Si en aquel tiempo hubiesen habido católicos, que descanse en paz. Pero resulta que Jesús no descansó, porque en la tierra, en el corazón de la tierra, había un lugar llamado Seol en hebreo, Hades en griego, lugar de los muertos en español. Y era un lugar que estaba en el corazón de la tierra y tenía 2 grupos, 2 estaciones, 2 lugares. Para uno iban los héroes de la fe del Antiguo Testamento, los que creyeron en Dios y su esperanza estaba puesta en el Mesías que vendría. Del otro lado, los ateos, los enemigos de Dios, aquellos que no creyeron para nada en las enseñanzas de Cristo, aquellos individuos y generaciones de hombres y mujeres que se dejaron llevar en el desenfreno del pecado, la maldad, la idolatría, como ciudades como Sodoma y Gomorra, o aquella generación de los días de Noé y otras generaciones que vinieron después de ella. Toda esa gente, al morir, iban a un lugar no de reposo. Sus cuerpos eran sepultados, pero sus almas
iban a un lugar de tormento. Algunos le llaman Gehenna, otros le llaman el infierno. Aunque hay muchos en las redes sociales ahora están saliendo, ya están desmintiendo todo. No que el infierno es un mito, no que el cielo es un mito, no que Jesucristo no resucitó, no que la Biblia es falsa, no que el pueblo de Israel es un invento de los imperios, que no hubo tal esclavitud por 430 años en Egipto, que no hay argumentos arqueológicos ni principios de historicidad que confirme que ese pueblo tuvo 40 años en el desierto. Son inventos. El sionismo, y pare usted de contar, están desmintiendo todo. Pero gloria a Dios, porque el Señor dijo que en los últimos tiempos se levantarían falsos maestros para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Cuando usted vea esa información por las redes sociales, no dude, jamás dude su corazón. Véalas y ore por esos señores que dan esa información y diga: Señor, ten misericordia de ellos, revélatele a ellos como te revelaste a mí, porque yo no solamente creo en un Cristo histórico, sino que siento que ese Cristo histórico es un Cristo real, porque ha cambiado mi vida, ha cambiado mi familia, y cuando yo le adoro siento su presencia. Eso va más allá de las convicciones históricas y racionalistas. Ahora el Señor desciende a las partes más profundas de la tierra. Llegó a los infiernos. Algunos dicen: Él no pudo haber entrado al infierno porque Él es santo y nada santo entra al infierno. Otros dicen: pero es soberano, y como es Rey de reyes y Señor de señores, y se le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en el cielo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, Cristo puede entrar a donde Él quiere entrar, porque es Rey de reyes y Señor de señores. Y cuando entró al lugar, al infierno, Satanás tuvo que pararse firme y darle parte. ¿Cuántos dicen amén? Algunos predicadores, abogados, defensores de Judas, dicen que cuando Jesús entró al infierno, ahí estaba Judas, y el Señor le hizo un llamamiento. Judas se entregó y se lo llevó para el cielo. Que cuando llegó al infierno le predicó a las almas: ¿cuántos quieren recibirme como único y suficiente Salvador? ¿Quién no se va a entregar ahí? ¿Qué interpretación tan fuera de contexto? Si Él llegó a los lugares más profundos de la tierra, y cuando llegó a los lugares más profundos, vio a los descendientes del tiempo de Noé y del tiempo de Sodoma y Gomorra, y le dijo: señores, el diluvio, cuando Noé predicó por más de 100 años que ustedes no se entregaron, quien envió el diluvio es este que está aquí. Conózcanme, nos veremos otra vez en el juicio final después del milenio. Y luego fue donde los de Sodoma y Gomorra. Señores, el que envió fuego y azufre, el que le dio la información a esa pareja que estaba allí, ¿cómo se llamaba esa pareja? Lot, y a la esposa de Lot, y a las hijas de Lot, y a los yernos de Lot. Lot les predicó a toda la familia y le dijo: viene un juicio de parte de Dios por el pecado y por la maldad, pero nos está dando chance de salir de esta pecaminosidad. Y si salimos, obtendremos la salvación y la victoria. Pero resulta que cuando salen de la ciudad, se le da la orden: no miren para atrás. Pero en esa familia dice que los yernos de Lot se rieron y se burlaron de Lot.
Igual hoy día predicamos que Cristo viene, su segunda venida está a las puertas, que la ira de Dios va a caer porque el pecado y la maldad de este mundo de ahora no se parece ni remotamente a aquellos por los cuales Dios destruyó aquellas naciones y las destruyó por aquella maldad. Figúrese ahora que hemos llegado al nivel más putrefacto y cloacal moralmente. ¿Cree que Dios está ya viendo y tomándose un juguito o un té mientras hay tanto secuestro, tantos crímenes, tanta idolatría, tanto paganismo, tanta corrupción? No. Pero entonces, ¿por qué no ha venido? Si desde pequeñito yo estoy escuchando que Cristo viene. Bueno, el apóstol Pedro te da la respuesta. No es que Él retarda su venida, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si no ha venido, dale gloria a Dios, porque es un día más de oportunidad para que seas salvo. Ven a sus pies y sálvate, porque no sabes el día ni la hora cuándo vendrá. Así que los yernos no creyeron. Sale con la esposa y las hijas y van saliendo, pero la mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. ¿Por qué Dios fue tan severo? Por mirar nada más hacia atrás. Es que la orden fue: no mires para atrás. Y el solo hecho de mirar no es porque quería ver qué estaba sucediendo, sino que su corazón, su alma y su espíritu estaban en esa ciudad. Iba saliendo, pero a juro. Así como muchos amigos que vienen a la iglesia que van a juro. Ay, qué fastidio. Pero bueno, para complacer a mi mamá, a mi tío, a mi primo, a mi esposa. ¿Cuántos dicen amén? Y ella entran aquí, pero con el cuello torcido, con su mente en el mundo. La mujer de Lot anhelaba la vida de Sodoma y Gomorra, anhelaba las borracheras, la idolatría, la promiscuidad, la maldad, la corrupción. Y a pesar que tuvo la salvación allí cerca, se perdió. Y Lot siguió, porque estamos en el tiempo que escapa por tu vida, le dijo los ángeles a Lot: escapa por tu vida. Y así tenemos que dar el mensaje a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros vecinos. Predicarle que Cristo salva, sana, bautiza y viene pronto. Predicar que el único, no hay, debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino es en Jesucristo, y hay que arrepentirse y vivir para Él y adorarle en todo tiempo. Pero no podemos obligarlos. Escapa por tu vida. A esa generación Jesús se les apareció y les dijo: yo soy el que sacó a Lot. Yo fui quien hizo descender fuego y azufre para que los destruyera por su maldad. Véanme, conózcanme. Soy Jesús de Nazaret. Nos vemos en el juicio final. Luego avanzó un poquito más para acá, porque a la derecha estaba el seno de Abraham y a la izquierda el infierno. Pero para que no se sientan mal los de este lado, a su derecha estaba el seno de Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Y a su izquierda, a su nombre. Cuando Jesús entra al seno de Abraham, ¿quiénes estaban allí? Los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Y al estilo de Jimmy Swaggart, cuando Jesús entra al seno de Abraham, ¿quién estaba ahí de portero? Abel. Y cuando Jesús ve a Abel, le dice a Abel: ¿a quién esperas? ¿Y qué le dijo Abel? Abel dijo: espero a alguien cuya sangre clama mejor que la mía, pues mi sangre clamaba por justicia,
mas la sangre de aquel a quien yo espero clamará por justicia y perdón. Y siguió avanzando y vio a un anciano cuyo cabello era blanco como la lana, su nombre Noé. Y le dijo: ¿y tú, Noé, a quién esperas? Noé dijo: espero un arca que nos llevará a través de las olas de la muerte y la destrucción. Siguió avanzando y vio a Abraham y le dijo: ¿y tú, amigo de Dios, a quién esperas? Abraham dijo: espero una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es el Dios de la gloria. Siguió avanzando y vio a Jacob, que todavía renqueaba porque tuvo una lucha en el arroyo Jabot con el ángel de Jehová. Y le dijo: ¿y tú, Jacob, a quién esperas? Él dijo: espero a aquel con quien luché hasta que rayó el alba. Y siguió avanzando y vio a Moisés y le dijo: ¿y tú, Moisés, a quién esperas? Moisés le dijo: espero a aquel con cuyo soplido el mar Rojo se dividió en dos y millones pasamos en seco para introducirnos en la tierra que fluye leche y miel. Siguió avanzando y vio a Josué y le dijo: ¿y tú, Josué, a quién esperas? Josué dijo: espero al príncipe del ejército de Jehová, que estuvo conmigo cuando nos enfrentamos contra Jericó. Siguió avanzando y vio al profeta Jeremías y le dijo: ¿y tú, profeta lloroso, a quién esperas? Jeremías le dijo: espero al bálsamo de Galaad y al médico amado que cura la herida de mi pueblo. Y tú, Ezequiel, ¿a quién esperas? Espero al varón vestido de lino fino con tintero de escribano que sella la frente de los que claman y de los que gimen. Siguió avanzando y vio a Isaías, el príncipe de los profetas. Y tú, Isaías, ¿a quién esperas? Isaías se paró firme y dijo: espero al que será llamado Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El cetro de poder y gloria estará sobre sus lomos, y él llenará la tierra de la palabra de Jehová, así como las aguas cubren el mar. Jesús los reunió a todos y les dijo: yo soy a quien ustedes esperan. Yo soy Silo del libertador. Yo soy el Rey de reyes y Señor de señores. Y es entonces cuando extiende su mano y le dice a Satanás: dame las llaves de la vida y de la muerte. Acabo de comprarlas en la cruz. Satanás les entregó las llaves. Jesús las ató a la rueda de su carroza, y el lugar de los muertos, el Hades, el Seol, el infierno se quedó en el corazón de la tierra. Pero la parte del seno de Abraham fue mudada, como dice Efesios, y llevó cautiva la cautividad, y mudó el seno de Abraham del corazón de la tierra al paraíso celestial. Y ahora todo creyente que parte de esta tierra, ángeles lo escoltarán su alma y entrará al seno de Abraham o paraíso, como estado intermedio o cuota inicial de la bendición eterna, porque ese paraíso no será su estado eterno, sino que es la nueva Jerusalén. Pero la nueva Jerusalén, que ya está fabricada, ya está hecha, no hay ningún habitante allí. Ahí vamos a entrar todos juntos para la gloria y honra del Señor. Denle un aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Esos fueron los 3 días allí. Al tercer día resucita. Y hoy día usted va a China y hay un mausoleo donde están los restos de Siddhartha y un epitafio que dice: aquí yacen los restos de Buda. Sale de China, agarra un avión y llega hasta Arabia Saudita. En la Meca hay otro mausoleo, el de Mahoma, el de Abul Qasir ibn Hasis Abdallah Mustafa. Cuando Mahoma murió, su mano derecha, Omar, dijo: el que diga que Mahoma ha muerto, lo pasaré por las armas. Mahoma resucitará al tercer día.
Pasaron 3 días y no resucitó. Pasaron 3 semanas y no resucitó. 3 meses, 3 años, 3 siglos. Lleva para casi 1 milenio. Aunque dicen que él ascendió, porque ahora todas las religiones, su líder ascendió como Cristo. Pero usted va a la Meca y ahí en el mausoleo de Mahoma dice: aquí yacen los restos de Mahoma. Luego agarra otro avión en Arabia Saudita y aterriza en Israel, llega a Jerusalén y no va a haber un mausoleo. ¿Qué va a haber? Un cenotafio. Repita: cenotafio, del griego que significa vacío, y tafos, tumba. Cuando llegue, no hay mausoleo donde está Cristo. Un cenotafio. Y el epitafio no fue escrito ni en mármol ni en piedra, porque mientras que en los otros mausoleos dice: aquí yacen los restos de tal y cual, en el cenotafio de Jesús, el epitafio fue dicho por ángeles: aquí no está, ha resucitado y va delante de vosotros como él prometió. Jesús ha resucitado, es Rey de reyes y Señor de señores, y en su diestra tiene las llaves de la vida y de la muerte. Y los que confíen en él, aunque estén muertos, vivirán, porque él es la resurrección y la vida, y él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.